Ok, entonces vamos a definir ya formalmente los tipos de restricciones porque ya hablamos de varias restricciones de diferentes, pero no las hemos presentado formalmente. Entonces hay dos subclases importantes de restricciones. Les vamos a llamar las restricciones holónomas y las restricciones no holónomas. Las restricciones holónomas son todas las restricciones geométricas que solamente restringen posiciones, que son las que cuentan para los grados de libertad. Hay dos tipos de restricciones holónomas. Hay restricciones esclerónomas o escleronómicas, igual. Aquí lo puse entre paréntesis holónomas, holonómicas, porque en español no hay una palabra única que las defina. Algunos autores utilizan holónomo y otros autores utilizan holonómico. Uh-huh. eh, eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que son restricciones completas. Esta palabra tiene que ver con completitud. Ajá. Entonces, la diferencia es un poquito técnica. No me voy a meter mucho en la definición o la palabra como en sí, pero lo importante es que este tipo de restricciones son restricciones que están en las posiciones. Ahora, hay dos tipos de restricciones holónomas, las esclerónomas o escleronómicas y las reónomas o reonómicas. Las esclerónomas no dependen del tiempo, que son como todas las que vimos en los ejemplos de arriba. En estas ecuaciones, las posiciones, aunque aquí aparezcan, aunque las posiciones como sean sistemas dinámicos y pueden estar variando en el tiempo, pueden tener dinámica, no aparece el tiempo explícitamente y son iguales a una constante. Del lado derecho no aparece el tiempo tampoco, y del lado izquierdo, aunque aparecen en el argumento de las posiciones, no aparece explícitamente el tiempo, no dependen del tiempo. Entonces, estas primeras restricciones no dependen del tiempo, no dependen del tiempo explícitamente. A diferencia de las esclerónomas, están las reónomas que sí dependen del tiempo. Entonces aquí, para ejemplificar esa distinción o este tipo de restricciones, el primer caso es el caso esclerónomo, que es un péndulo. ¿Cuál es la restricción de este péndulo o cuáles son las restricciones para este sistema? Bueno, si nosotros vemos esto como X y Y, el plano XY, Z saldría de la pantalla. Ajá, entonces la masa está restringida en Z, ¿no? Z tiene que ser igual a 0. Aquí nuevamente las posiciones vamos a usar X1, X2 y X3. Entonces Z sería igual a X3, sería igual a 0. Ahora, esta masa ahora está restringida en la distancia con respecto al origen. ¿Por qué variable? Por la variable L, o por qué distancia sería, no es variable, más bien, ¿por qué constante? Sería la constante L. Entonces tendría que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería igual a L cuadrada. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay con respecto a la masa. Solamente puede estar en una circunferencia alrededor del origen. No se puede alejar ni se puede acercar al origen porque esta barra es incompresible, no se puede comprimir. Entonces, ni se puede estirar. Entonces la masa está restringida en una órbita alrededor del origen. Esa órbita la podemos escribir, o esa restricción la podemos escribir como esto: x1 cuadrada más x2 cuadrada igual a L cuadrada. Y nuevamente, aunque las posiciones varíen en el tiempo, no aparece explícitamente el tiempo en esta función, ¿no? O sea, es de la forma, esto se puede decir que de la forma es una función de x igual a una constante. Tienen esta forma las ecuaciones o las restricciones esclerónomas. No aparece el tiempo, no hay, el argumento no es el tiempo.
Ahora vamos a ver un ejemplo de una restricción reónoma. El caso reónomo entonces depende del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre este péndulo y este péndulo? Bueno, la principal diferencia es que el péndulo de abajo, el punto donde está sostenido el péndulo, se está oscilando con esta ecuación que está aquí, con esta función. Entonces vamos a pensar que está amarrado de un elemento que se está deslizando y está oscilando. Se mueve para acá y luego se mueve para acá. Entonces, esta restricción que está aquí va a cambiar. Porque ¿cuál es la posición en X? La posición en X, o esta distancia que tenemos aquí, no es la misma. Aquí la distancia era directamente L seno de teta. ¿Sí? Esta era igual a la posición en X, o digamos X1, L seno de teta. Y esta X2 sería igual a L coseno de teta. Sin embargo, acá esta distancia sigue siendo L seno de teta, pero la distancia en X ya no lo es. ¿Por qué? Porque podría ser que el origen esté aquí. ¿No? Vamos a hacerlo con otro color. Podría ser que el origen esté aquí y en realidad la posición de este punto, ¿no?, esté a una distancia debido a este desplazamiento que está aquí. Entonces la distancia total en el eje X o X1, ¿no?, sería esta distancia que es L seno de teta más esta distancia que me la está dando X0 coseno de omega t. Entonces la distancia total o X1 sería L seno de teta más este desplazamiento que está dado por esa función X0, que es la amplitud, por coseno de omega t, donde omega es la frecuencia de oscilación de esta cosa. Entonces, la restricción esta que está aquí es un tanto diferente, porque la restricción es que esta parte al cuadrado más esta parte al cuadrado me den L al cuadrado. Bueno, aquí. Entonces, esta parte solo es L seno de teta. Entonces, despejando de aquí L seno de teta, tendríamos que L seno de teta, ¿sí?, al cuadrado, perdón, primero L seno de teta despejando sería X1 menos X0 coseno de omega t. Entonces, la restricción es este al cuadrado, ¿no?, que es L seno de teta, L coseno de teta es la parte de aquí, más L coseno de teta al cuadrado igual a L cuadrado. Entonces vamos a escribirlo sustituyendo, ¿no? Vamos a escribir L seno de teta al cuadrado más L coseno de teta al cuadrado igual a L cuadrada, pero sustituyendo esto que está aquí nos va a quedar X1 menos X0 coseno de omega t. Esto en realidad pues es X2 al cuadrado, ¿no? Esto es igual directamente, es X2, ¿no?, que es el componente en Y. Entonces sería X1 menos X0 coseno de omega t al cuadrado más X2 al cuadrado igual a L cuadrado. Aquí sí aparece explícitamente el tiempo. Aquí está. Va a decir, bueno, pero es que coseno de omega t en realidad es una función y el argumento aparece dentro de la función, como en el caso de X1 y X2. Sí, así es a través del argumento de coseno de omega t, pero esta expresión, si se dan cuenta, es independiente de las posiciones. Es una función que varía en el tiempo y aparece explícitamente en la restricción. Entonces la podríamos pasar, si hacemos todo el desarrollo, la podemos pasar de alguna manera del lado derecho y nos va, o no la podemos pasar y entonces nos va a quedar una función que depende o que varía explícitamente en el tiempo a través de esta función que no es en las posiciones. O sea, esto no depende de las posiciones, no depende de las velocidades, y es una función que varía en el tiempo independientemente de la dinámica del sistema. Entonces, esta es una ecuación de la forma f de x, t igual a una constante. Entonces, esta función explícitamente depende del tiempo. Entonces, esta es una restricción
reónoma o reonómica. Por esta razón está moviéndose esta restricción continuamente. La restricción en X está variando en el tiempo. En realidad eso es lo que está pasando. Este ejemplo que está aquí ya lo vimos, nada más lo volví a escribir para darnos cuenta que en realidad es el eje del carro, lo que estábamos analizando. Entonces este sistema es un sistema no holónomo. Entonces ya vimos holónomos, que son estas dos, ¿no? Este tipo de restricción de acá arriba y este tipo de restricción de acá abajo. Solamente dependen de las posiciones, pero hay otro tipo de restricciones que también ya las vimos en el ejemplo de arriba, que son las restricciones no holónomas. Las restricciones no holónomas son restricciones en las velocidades del sistema. En este caso son restricciones del estilo X, X punto, y puede ser que sean dependientes del tiempo. Esto en las no holónomas no es tan relevante en la parte de la clasificación, sino lo importante es el hecho de que aparezcan las velocidades explícitamente, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos formas son restricciones no holónomas. Y lo interesante es que esas no nos restringen los grados de libertad del sistema directamente. Entonces, son las dos clasificaciones más importantes. Son las clasificaciones, estas son las que vamos a estar viendo en el curso de Mecánica Analítica 1. En el curso de Mecánica Analítica 2 nos centramos más en los sistemas no holónomos. Entonces, el otro, finalmente, el último tipo de clasificaciones, o la última clasificación que hay de las restricciones, no es de acuerdo a las variables. La primera es de acuerdo a las variables, son posiciones y velocidades. La segunda es de acuerdo al sentido de la fuerza de restricción. ¿A qué me refiero con el sentido de la fuerza de restricción? Es si la fuerza de restricción nos restringe el movimiento en ambos sentidos, o no en ambos sentidos, sino en todos los sentidos, o solamente nos restringe en algunos sentidos. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, una pared. Una pared es un claro ejemplo de una restricción que solamente te impide el movimiento en un sentido. Si tú estás pegado a una pared, te puedes despegar de la pared, pero no puedes moverte hacia adentro de la pared. Entonces la restricción física es en un solo sentido. Una restricción en los dos sentidos es el perno de este péndulo. No te deja mover, no se mueve ni en X, ni en Y, ni en Z. No se mueve. Entonces es bilateral en todos, para todos lados. En X, bilateral en Y, bilateral en Z. Entonces aquí hay algunos ejemplos de sistemas con restricciones unilaterales. Las bilaterales son estas que ya vimos. Todas las que están y las que hemos visto representadas aquí son restricciones bilaterales. Estas puse algunos sistemas, no los vamos a ver en el curso, o más bien no son sistemas que se analicen debido a ese tipo de restricciones. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Estas son restricciones unilaterales. ¿Por qué son restricciones unilaterales? Si se dan cuenta, aquí es una masa que está restringida por dos paredes, si lo quieren ver así. Entonces esta masa se puede mover hacia acá. Entonces esta pared no le restringe el movimiento en este sentido. Y esta pared no le restringe el movimiento en este sentido. Entonces puede que se venga deslizando por esta pared y al momento en que llega aquí choca con la pared que está aquí. ¿Sí? Entonces no es una restricción bilateral, es unilateral. Las dos paredes son unilaterales. Este es otro sistema unilateral. Aquí la masa empieza en el punto aquí de ángulo cero y se empieza a deslizar sobre una esfera, ¿no? Y va a llegar a un punto donde va a perder el contacto y se va a caer, ¿no? Entonces esta esfera solamente le restringe el movimiento hacia adentro de la esfera, pero no hacia afuera de la esfera. Entonces es una restricción unilateral. Ahora, ¿cómo se analizan estos sistemas? Estos sistemas no van a tener ninguna dificultad de análisis en cuanto a las herramientas que se requieren, pero van a tener la particularidad de que en el momento, digamos, que se despega, por ejemplo en este caso,
la esfera se va manteniendo sobre la esfera pequeña se va manteniendo sobre la esfera grande y hay un instante donde se despega de la esfera grande. Antes de ese momento se puede ver como una restricción bilateral, porque el movimiento lo hace ver como que está pegada a la esfera grande. En el instante donde se separa, entonces nos olvidamos de la esfera grande, ya no existe, y es un movimiento de caída libre. Igual en el caso de la masa se viene deslizando, y nada más analizamos la restricción que está apareciendo aquí. No hay restricción, esta restricción no existe, o lo podemos asumir que no existe hasta el momento en el que choca. Entonces, la manera en la cual analizamos los sistemas con restricciones unilaterales es por medio de la conmutación entre las dos dinámicas. La dinámica mientras está activa la restricción y la dinámica posterior a la que ya está, cuando ya no se cumple esta restricción. Estas restricciones son de la forma f de x, t menor o igual, ¿no?, a una constante. Si se dan cuenta aparece el menor igual, quiere decir que no nos está restringiendo más que para un lado. Puede ser mayor o igual, ¿no? Son equivalentes. Entonces cuando es igual, entonces vamos a separar esto en dos casos. Cuando es igual, entonces es un sistema con una restricción bilateral, y cuando es mayor o es menor, entonces no tomamos en cuenta la restricción y lo analizamos como su equivalente dinámico. Entonces, bueno, esas son todas las restricciones o las clasificaciones por restricciones que vamos a ver. Principalmente nos vamos a centrar en los sistemas holónomos.